Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas y fans incondicionales de Ande Ercel. Qué alegría tenerlos aquí, una vez más, en su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un plato fuerte, una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco: el posible adiós de Ande Ercel a las telenovelas. Sí, lo escucharon bien. La reina de la pantalla, la musa que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y belleza, podría estar tomando un camino diferente. Prepárense porque vamos a desentrañar los misterios detrás de esta decisión que, confieso, a mí también me tiene con el corazón en un puño. Analizaremos las posibles razones, los rumores que circulan por las redes sociales, y por supuesto, echaremos un vistazo a su trayectoria para entender mejor el contexto de esta impactante noticia. Pero antes de sumergirnos en este mar de incertidumbre y especulación, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Sí, ustedes. No se queden atrás, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir la razón impactante del posible adiós de Ande Ercel a las telenovelas. Como saben, Ande Ercel es mucho más que una cara bonita. Desde sus inicios en el mundo del modelaje, demostró tener un carisma y una presencia que la hacían destacar entre la multitud. Pero fue su salto a las telenovelas lo que la catapultó a la fama internacional. Todos recordamos su papel en Güneşinkler, la serie que la dio a conocer al público turco y que marcó el inicio de una carrera meteórica. Luego vino Aşk Laftan Anlamaz, donde su química con Burak Deniz enamoró a audiencias de todo el mundo. ¡Ay, esos momentos! Las risas, las miradas, las tensiones. Era imposible no caer rendido ante el encanto de Hayat y Murat. Y por supuesto, no podemos olvidar Senkalkam, la telenovela que la consagró como una estrella global. Su interpretación de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, la convirtió en un referente para miles de jóvenes que se identificaban con su personaje. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Ande, en la cima de su carrera, estaría pensando en alejarse de las telenovelas? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los rumores, como pequeñas bolas de nieve, han ido creciendo hasta convertirse en una avalancha. Y la verdad es que hay varias teorías que podrían explicar esta decisión. La primera, y quizás la más evidente, es el agotamiento. El ritmo de trabajo en las telenovelas turcas es brutal. Horas interminables de rodaje, presión constante, exigencia física y emocional. Todo esto puede pasar factura a cualquiera, incluso a una estrella como Ande. Imaginen la presión de tener que interpretar un personaje durante meses, a veces años, con la constante mirada del público y la crítica sobre sus hombros. Cada escena debe ser perfecta, cada emoción creíble. No hay margen para el error. Y no olvidemos los viajes constantes para promocionar la serie en diferentes países, las entrevistas, las sesiones de fotos. Es un torbellino constante que puede agotar hasta a la persona más enérgica. Además, no olvidemos que Ande es una mujer joven con muchos intereses y ambiciones. Quizás sienta que las telenovelas, aunque le han dado mucho, también la limitan en cierto modo. Tal vez quiera explorar nuevos horizontes, dedicarse a proyectos más personales, o incluso probar suerte en otros campos artísticos. La actuación, por supuesto, es una de sus grandes pasiones, pero quizás quiera explorar el teatro, un medio que exige una preparación diferente y que permite una mayor conexión con el público. O quizás le interese la dirección, contar historias desde otra perspectiva. O incluso la escritura, crear sus propios guiones y dar vida a personajes que salgan de su propia imaginación. Las posibilidades son infinitas. Otra teoría que ha cobrado fuerza en las últimas semanas es su deseo de centrarse en su carrera internacional. Como saben, Ande se ha convertido en una figura muy solicitada por marcas de lujo y revistas de moda de todo el mundo. Su imagen es sinónimo de elegancia, estilo y sofisticación. Y es posible que quiera aprovechar este momento para consolidar su posición como embajadora de marcas de renombre y participar en proyectos publicitarios a gran escala. Pensemos en las campañas publicitarias de joyas, ropa, perfumes. Ande tiene el potencial de convertirse en un ícono de la moda a nivel mundial, como lo han hecho otras actrices antes que ella. Y este es un camino que requiere dedicación y tiempo que quizás no pueda dedicar a las telenovelas. Y hablando de proyectos, no podemos descartar la posibilidad de que Ande esté preparando su salto a la pantalla grande.
Los rumores sobre su participación en una película internacional han estado circulando desde hace tiempo. Y aunque aún no hay nada confirmado, la idea de ver a Ande en la gran pantalla es sin duda muy emocionante. Imagínense conquistando Hollywood con su talento y belleza. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. El cine le permitiría explorar personajes más complejos, historias más profundas. Le daría la oportunidad de trabajar con directores de renombre y de aprender de los mejores. Además, el cine tiene un alcance mucho mayor que las telenovelas, lo que le permitiría llegar a un público aún más amplio. Pero ojo, también hay quienes apuntan a una razón más personal. Como saben, Ande ha tenido que lidiar con momentos muy difíciles en su vida, como la pérdida de su madre. Y es posible que necesite un tiempo para desconectar, para sanar y para recargar energías. La fama, aunque tiene muchas cosas buenas, también puede ser muy exigente y desgastante. Y a veces, lo mejor es dar un paso atrás para poder avanzar con más fuerza. El duelo es un proceso largo y doloroso, y cada persona lo vive a su manera. Quizás Ande necesite un tiempo para estar consigo misma, para reflexionar sobre su vida y para encontrar la paz interior. Y por supuesto, no podemos ignorar su relación con Hakan Sabank. Su romance ha sido objeto de numerosos titulares y ha generado mucha expectación entre sus fans. Quizás Ande quiera dedicarle más tiempo a su relación, disfrutar de la vida en pareja y construir un futuro juntos. Al fin y al cabo, el amor también es una prioridad en la vida. Una relación estable requiere tiempo y dedicación, y es posible que Ande quiera invertir en su relación con Hakan para construir un futuro juntos. Quién sabe, quizás estén pensando en formar una familia. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son especulaciones. Ande no ha confirmado ni desmentido nada. Y hasta que ella no haga una declaración oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero lo cierto es que el rumor de su posible adiós a las telenovelas ha generado mucha preocupación entre sus fans, que no quieren ni imaginarse un mundo sin ella en la pantalla. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y de súplicas para que no se vaya. Los fans le expresan su cariño y le piden que reconsidere su decisión. Incluso han creado hashtags para mostrar su apoyo y para pedirle que se quede. La devoción de sus fans es innegable. Y yo los entiendo perfectamente. Ande es una actriz talentosa, carismática y con una gran conexión con el público. Su presencia en las telenovelas turcas ha sido fundamental para su éxito a nivel internacional. Y su posible partida sería una gran pérdida para el mundo del espectáculo. Su capacidad para transmitir emociones, su belleza natural y su carisma innato la convierten en una de las actrices más queridas y admiradas del momento. Pero también creo que debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si Ande siente que necesita un cambio, que quiere explorar nuevos caminos, o que simplemente necesita un descanso, debemos apoyarla y desearle lo mejor. Al fin y al cabo, ella es la dueña de su vida y de su carrera. Ella es quien mejor sabe lo que necesita y lo que quiere. Y como fans, nuestro deber es apoyarla en sus decisiones y desearle lo mejor en su futuro. Así que, ¿qué le depara el futuro a Ande Erçel? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que su talento y su carisma la seguirán acompañando donde quiera que vaya. Y sus fans, por supuesto, la seguiremos apoyando y animando en cada paso del camino. Estaremos atentos a sus próximos proyectos, ya sean en el cine, en la publicidad o en cualquier otro campo. Y siempre la recordaremos con cariño por sus interpretaciones en las telenovelas que nos han hecho reír, llorar y soñar. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás del rumor del adiós de Ande Erçel a las telenovelas. Desde el agotamiento y la presión del trabajo hasta su deseo de explorar nuevos horizontes y centrarse en su carrera internacional, hemos analizado todas las teorías que circulan por las redes sociales. Hemos recordado su trayectoria, desde sus inicios en Güneşinkler, hasta su consagración con Senkalkapm, y hemos reflexionado sobre el impacto que su posible partida tendría en el mundo del espectáculo. Hemos hablado de su relación con Hakan Sabank y de la posibilidad de que quiera dedicarle más tiempo a su vida personal. Y hemos insistido en la importancia de respetar su decisión, sea cual sea. En definitiva, hemos tratado de entender la razón impactante detrás de este posible adiós que ha sacudido los cimientos del fandom turco. Y aunque aún no tenemos una respuesta definitiva, esperamos haberles ofrecido una visión completa y detallada de la situación. También es importante recordar que este es un momento de transición en su carrera, y que sea cual sea su decisión,
estará tomando un camino que cree que es el mejor para ella. Y eso es lo más importante. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de Undercell. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado por traerles la información más completa y actualizada posible, y espero haber cumplido con sus expectativas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este posible adiós? ¿Cuál creen que es la razón principal detrás de esta decisión? ¿Qué le aconsejarían a Ande? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles vídeos cada vez más interesantes y entretenidos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Seguiremos cubriendo todas las noticias sobre Undercell y sobre el mundo de las telenovelas turcas. No se lo pierdan. Hasta pronto.